Hechos 6 del 8 al 15. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias. Quiero invitarlos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Vamos a orar que Dios quite las interferencias. Hay personas que no tienen fluido eléctrico en sus casas y están un poco pues aburridos porque no pueden escuchar. En esta hora, Padre, queremos venir delante de tu presencia, pidiéndote, Dios, que tu presencia esté con nosotros, que tú nos ayudes, Señor, que tomes el control de este servicio, que tomes el control de la predicación de tu palabra. Te entregamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, todo lo que somos, Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres el Dios que nos redimió y que nos salvó. Nuestras vidas te pertenecen, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, pero somos tan débiles, somos tan frágiles, Señor, nos distraemos, nos perturbamos, nos dificulta, Señor, estar concentrados siempre en ti, Padre. Te pedimos ayuda, pedimos que tu Espíritu Santo nos tome, pedimos que tú nos guíes, pedimos que tú hagas el milagro en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada uno de nuestros pensamientos, de nuestra cabeza, vayan cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Padre, que tú hagas la obra en nuestras vidas en esta hora, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones y produzca fruto al 100%. Trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones, sé propicio a nuestra necesidad, que seas tú hablándonos, que seas tú manifestándote, Señor. Te necesitamos oír tu voz, necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia, necesitamos el toque de tu mano, necesitamos la llenura de tu espíritu, necesitamos consuelo, luz, guía, necesitamos esperanza, Señor. Dios, oramos en esta hora para que tomes el control, Dios del cielo, de la electricidad, Señor. Mira, Padre, a las personas que no se pueden conectar en esta hora porque se fue la luz. Dios, haz un milagro, Señor, y haz que la luz regrese pronto, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, Padre. En esta hora te lo pedimos, quita todo estorbo, quita toda oposición, Dios, y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué mataron a Esteban. Esteban es el primer mártir del cristianismo, el primer hombre en morir por causa del evangelio. Y una de las cosas que sabemos de Esteban es que también fue el primer diácono de la iglesia, de la primera iglesia. Sabemos por las escrituras de Lucas, por el contexto que hay en este capítulo 6, que se presentó una dificultad que muestra que la iglesia no era perfecta, que la iglesia cuando comienza a crecer, el crecimiento es bueno porque se ganan más almas, porque el reino de los cielos se extiende con poder, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el crecimiento también conlleva una cantidad de dificultades, como es el ingreso a la iglesia de personas que de pronto no viven a la altura del cristianismo, como es la confusión, como es la carnalidad, como son diferentes influencias
que se ejercen en la iglesia, donde empieza a manifestarse también la naturaleza caída de los seres humanos, porque la iglesia está conformada por seres humanos, por seres caídos que han sido transformados y que han sido llamados a ser santos, pero que están en un proceso. Entonces, lo primero que nos muestra aquí, digamos que es el primer aspecto negativo que se manifestó en la iglesia del aposento alto, y es que hubo murmuración, porque empezaron a ingresar a la iglesia judíos prosélitos que tenían una cultura griega de base, es decir, que hablaban griego, judíos de habla griega, judíos de descendencia griega, de descendencia gentil. Empezaron a entrar cristianos con estas características. Y quizás en el pasado ya existía en el pueblo de Israel como esa división, es una división vieja que existe, como cierto tipo de discriminación entre un judío ortodoxo de descendencia 100% judío y un judío prosélito que viene de descendencia griega o que viene de otro tipo de cultura. Entonces ya hay como que carnalmente hablando, hay como esas diferenciaciones y se empieza a ver algo que, independientemente de si era cierto o si era falso, fue algo que produjo murmuración, y es que empezaron a quejarse de que las viudas de los griegos no recibían la misma ayuda que recibían las viudas del pueblo judío como tal. Empezó esta murmuración y los apóstoles, que tenían muy claro el propósito para el cual Dios lo había llamado, que tenían muy claras sus funciones, ellos dijeron: no es justo que nosotros hagamos esto, o sea, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios, que es lo esencial, que es lo que Dios nos ha entregado, y la oración, que entreguemos todo esto para servir a las mesas. Escojamos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y hay una lista que nos da un perfil de cómo era Esteban. Esteban, podemos decir, por la elección que se hace de él en las Escrituras, número 1, que es un prosélito, es un judío prosélito griego, de descendencia gentil, por los nombres son de descendencia griega. Esteban, ¿cierto? ¿Qué características tienen aquí? Dice, primero que todo, que son de buen testimonio, o sea, que tienen una vida de integridad. Segundo, que son llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, ese es el perfil de Esteban, ¿cierto? Pero además dice el versículo 8 que estaba lleno de gracia, que estaba lleno de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y una de las cosas que vemos aquí es que la iglesia, los concilios, los ministros de Dios no son los que determinan quién voy a ser yo en el pueblo de Dios, no son los que determinan hasta dónde llega mi ministerio, no son los que determinan cuáles son los dones que Dios me ha dado y cuáles son los dones que voy a ejercer, ¿cierto? Ellos fueron llamados para atender las mesas, ellos fueron llamados para hacer ujieres, para ser simplemente diáconos, pero Dios es el que determina cuál es el destino de cada uno de nosotros dentro del pueblo de Dios. Y Dios tenía un plan y un propósito con Esteban que iba mucho más allá de servir mesas, porque si nosotros miramos en el capítulo 7, encontramos que Esteban no solamente está lleno de poder, que esto es supremamente importante porque hay un segmento del cristianismo bíblico, que dice que las señales, el poder y los prodigios eran solamente para los apóstoles. Pero aquí encontramos en el versículo 8 que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no es un apóstol, Esteban es alguien que se convirtió al cristianismo allí y no ha sido llamado al apostolado, mas sin embargo ha sido investido de poder y de autoridad, tiene la llenura del Espíritu, y Esteban hace milagros, hace señales y hace prodigios entre el pueblo. Y no solamente eso, sino que está lleno de una sabiduría a la hora de predicar que nadie le puede resistir su predicación. Tiene un denuedo, tiene un poder, tiene una argumentación tan bíblica y de tanta autoridad,
que el hombre se puede decir que en ese momento era uno de los más grandes o quizás el más grande predicador de la época, a pesar de que él era un simple diácono, era un simple ujier. Esto es importante que nosotros comencemos meditando en esto. ¿Quién soy yo en el reino de Dios? ¿Quién soy yo dentro de una congregación? ¿Estoy haciendo solamente lo que me mandaron a hacer o estoy haciendo lo que Dios ha establecido y determinado que yo sea? Yo tengo que ir siempre más allá, buscando la perfecta voluntad de Dios, buscando que Dios se glorifique en mi vida con todo mi ser, porque eso es una vida plena, eso es una vida plena delante de Dios, eso es una vida de realización, de satisfacción y sobre todo es una vida que glorifica a Dios. La elección de estos diáconos fue una excelente decisión que tomaron entre todos, guiados por los apóstoles. Ellos tomaron una excelente decisión y en el versículo 7, que es el contexto, el versículo 7 no lo leímos, pero lo vamos a leer para que veamos el contexto de lo que sucedía en la iglesia primitiva, de lo que sucedía en Jerusalén con el evangelio del Señor Jesucristo, a raíz del nombramiento de estos 7 diáconos. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Recuerden que los apóstoles dijeron, no vamos a descuidar la palabra del Señor. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hasta ahí no está diciendo nada nuevo porque todos conocemos esto, que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 familias y luego en la segunda predicación se convirtieron 5,000 varones, sin contar las mujeres. Entonces, sabemos que el cristianismo se está extendiendo y que el número de los discípulos del Señor Jesucristo se está multiplicando sobremanera. Mas, sin embargo, hay un ingrediente nuevo en el contexto del versículo 7. Dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso es importante para el contexto del mensaje que vamos a desarrollar en esta mañana. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa eso? Que ya el evangelio estaba tocando las esferas religiosas, las esferas de autoridad. Ya el evangelio se estaba acercando al concilio, al Sanedrín, a las sinagogas judías, al lugar donde estaban las personas más difíciles de alcanzar en ese momento por la religiosidad. Entonces vamos a mirar en este texto. Yo quiero que nos hagamos 3 preguntas, que son las que vamos a desarrollar. Vamos a hacernos 3 preguntas en este texto que tienen que ver con el gran interrogante que quizás todos conocemos, pero no hemos detallado a fondo por qué mataron a Esteban. Aquí en el versículo 14 dice que lo acusaron. Testigos falsos lo acusaron. En el versículo 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esa es una de las acusaciones. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer de primero es, ¿Jesús dijo realmente eso? Primera pregunta, ¿Jesús dijo realmente eso? Jesús dijo que destruiría ese lugar y que cambiaría las costumbres de Moisés. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿Esteban quiso decir exactamente lo mismo? Cuando Esteban predicaba acerca de lo que Jesús había dicho, ¿era eso lo que Esteban quería decir? ¿Que Jesús había dicho que destruiría el templo y que cambiaría las costumbres mosaicas? ¿Estaba Esteban de acuerdo con esa idea así como la estaban esbozando en forma de acusación ante el concilio? Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es si el escritor, que en este caso es el evangelista Lucas, el escritor es Lucas, el médico amado, Lucas estaba de acuerdo con estas 2 cosas. O sea, Lucas estaba de acuerdo con lo que Jesús había dicho, o más bien Lucas estaba de acuerdo con que Jesús había dicho que destruiría el templo y cambiaría las leyes de Moisés. Y Lucas estaba de acuerdo en que Esteban también estaba diciendo lo mismo acerca de Jesús. Esas son 3 preguntas que no parecen
a primera vista muy importantes, pero que sí son supremamente importantes. ¿Por qué estas preguntas son importantes? ¿Y por qué tenemos que saber exactamente si esta acusación es exactamente lo que Jesús dijo y si es exactamente lo que Esteban predicaba acerca de Jesús y si es exactamente lo que Lucas creía acerca de Jesús y acerca de lo que decía Esteban, lo que está escrito? O sea, si todos ellos están de acuerdo y si realmente esta acusación es verdadera o es falsa. ¿Por qué es importante que nosotros desarrollemos estos tres interrogantes? La primera razón por la que es importante es porque Esteban murió por esta verdad. Esteban murió por esta acusación. Esteban no se hizo el de la vista gorda con esta acusación. Esteban no evadió esta acusación para decir que eso no era lo que él había querido decir, que él no había dicho esto, no trató de suavizar las cosas a pesar de que sabía que era una acusación grave y que estaba en peligro su propia vida. Esteban murió por esta verdad. Lo otro que sabemos es que Esteban estaba lleno de sabiduría y de inteligencia de parte del Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que Esteban predicaba era correcto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los planes y de los propósitos de Dios, y era correcto a la luz de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Entonces es necesario que nosotros sepamos realmente qué era lo que predicaba Esteban, realmente qué era lo que decía Esteban acerca de lo que Jesús había dicho con respecto al templo y con respecto a las costumbres de Moisés. Resolver estas tres preguntas es supremamente importante también porque los líderes judíos se vieron tremendamente amenazados por esta predicación, por este concepto, por esta idea de que Jesús había dicho que iba a destruir el templo, de que Jesús había dicho que iba a destruir las costumbres de Moisés. Ellos se vieron tan profundamente amenazados y consideraron que esto era tan peligroso, tan terrible, que era mucho mejor matar a este hombre inocente que dejarlo vivo, hacer cualquier cosa para impedir que esto se siguiera predicando en Jerusalén. Por eso es supremamente importante. Y también es importante por la relevancia que le da Lucas a la respuesta de Esteban frente a este interrogante. Lucas le da mucha relevancia a la respuesta de Esteban, porque Lucas le dedica la mayor extensión que hay en un discurso del libro de los Hechos es para Esteban. Lucas le dedica a él muchísimo espacio de sus escritos para detallar todo lo que Esteban respondió frente a esta acusación. Entonces, vamos a resolver estos tres interrogantes con la ayuda del Señor. El primer interrogante que tenemos es, ¿Jesús realmente dijo que iba a destruir el templo y cambiar las costumbres de Moisés? ¿Fue eso realmente lo que Jesús dijo? ¿Cierto? Esta es una pregunta que de pronto sea fácil de contestar para algunos que contestan muy rápidamente, pero de repente esta pregunta tiene sus bemoles. Hay que examinar bien. ¿Realmente Jesús dijo que iba a destruir el templo y cambiar las leyes de Moisés? Vamos a mirar que esta acusación que le están haciendo no es una acusación nueva. Vamos a Mateo. En Mateo 26, 61 aparece la misma acusación. Mateo 26, 61 muestra que a Jesús también lo acusaron de la misma manera como están acusando a Esteban. Mateo 26, versículo 61 dice, vamos a leer desde el 60, dice, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, esto es en el juicio de Jesús, cuando Jesús está ante el concilio, ante los sacerdotes judíos, y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aparece la misma acusación con otros testigos
hacia Jesús. Vamos ahora a Marcos capítulo 14. Versículo 58. Marcos 14, versículo 58. Entonces dije, levantándose unos, versículo 57, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Ok, entonces ahí tenemos que a Jesús en varias ocasiones lo acusaron de exactamente lo mismo. Ahora, en Mateo 27, regresemos a Mateo, en Mateo 27, y es el momento de la crucifixión, cuando lo están crucificando, en Mateo 27, versículo 40, dice que la gente se burlaba de él, diciéndole, versículo 40, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso está en Mateo 27, 40. Y en Marcos 15, en Marcos capítulo 15, versículo 29, dice lo mismo. Cuando él estaba crucificado, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Se burlaban de él con estas palabras. Ahora bien, en Juan, en el capítulo 2 de Juan, tenemos una evidencia todavía más fuerte que dice que Jesús sí dijo algo parecido. Juan capítulo 2, versículo 19 al 20, Jesús está hablando después de que entró al templo, encontró que habían hecho mercadería, que estaban haciendo mercadería en el templo, volcó las mesas, ya ustedes saben, expulsó a todos los mercaderes del templo y dijo las siguientes palabras. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la respuesta que le dio a los judíos cuando le preguntaron con qué autoridad tú has expulsado a los mercaderes del templo, con qué autoridad tú has hecho esto en el templo. El versículo 19 Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora nosotros conocemos por el mismo evangelio de Juan, seguimos adelante, en el versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El versículo 21 aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El versículo 21 aclara porque Juan entendía lo que Jesús decía, mas no dice que Jesús hizo esa aclaración frente a los judíos. Jesús simplemente dijo eso en el templo. Ahora, ¿qué quería decir Jesús realmente? Juan nos dice que él se refería al templo de su cuerpo. Y evidentemente que es así porque eso se cumplió, porque Jesús dijo que él ponía su vida por nosotros, que ponía su vida libremente, que él lo entregaba y que resucitaría. Todo eso lo dijo el Señor Jesús, así que eso es verdad, que en ese momento Jesús se está refiriendo al templo que es su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿Jesús se refirió exclusivamente al templo de su cuerpo? ¿Estaba hablando solamente de su muerte y de su resurrección? ¿Estaba hablando exclusivamente de eso? ¿Por qué razón, si Jesús estaba hablando solamente de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección, por qué dice eso en el templo? Sabiendo perfectamente que todos ellos, los judíos que le están preguntando por qué estás haciendo esto en el templo, no tenían la capacidad de entender que él no hablaba del templo sino de su cuerpo, que era imposible que una persona que no lo conociera y que acababa de ver cómo él había
tumbado esas mesas y cómo él había expulsado a los mercaderes, era imposible que al hacerle la pregunta, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto en el templo? Era imposible que la persona no creyera que él estaba hablando del templo físico de Jerusalén. Era imposible porque Jesús se queda callado, porque Jesús no hace una aclaración. Él simplemente dice, destruyan este templo y lo volveré a edificar en 3 días. Es interesante que nos preguntemos esas cosas porque él fue mal interpretado, pero él tampoco aclaró lo que estaba diciendo y al parecer no estaba muy interesado en aclararlo. Ahora, volvemos al interrogante. ¿Se refiere solamente a su cuerpo? ¿Se refiere solamente a su muerte? ¿Se refiere solamente a su resurrección? ¿O hay mucho más? Y la respuesta que nos da todo el Nuevo Testamento es que sí había mucho más. Sí se refería de alguna manera al templo. ¿Por qué Jesús de alguna manera podemos decir que se refiere en el templo? ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús muere también el templo. Con la muerte de Jesús muere también el sistema sacrificial. Con la muerte de Jesús muere también el sacerdocio que funcionaba en ese templo. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Sencillamente porque la Biblia nos enseña que esto es así. Jesús se convierte en nuestro único sumo sacerdote. El templo estaba construido para que el sumo sacerdote ministrara en ese templo. Pero al Cristo morir por nosotros en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él se convierte en nuestro único sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Jesús se convierte en nuestro único sumo sacerdote. Dice que Jesús se ofreció como ofrenda por el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12. Dice, vamos a leer desde el versículo 11, me disculpan. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, el cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como hacía el sumo sacerdote levítico, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14. Hebreos 10, 11 al 14. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo, de su propia vida, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con Jesús muere el templo porque Jesús se convierte en el templo. Con Jesús muere el templo porque Jesús se convierte en el sumo sacerdote. Con Jesús mueren el sistema sacrificial de todas esas ofrendas de machos cabríos, de corderos, de becerros, de palomas.
todo eso se acaba porque la ofrenda del Señor Jesucristo, de su cuerpo, de su vida ofrecida en la cruz del Calvario, hizo todo lo que esas ofrendas nunca habían podido hacer, nunca habían podido lograr. Ahora, una de las funciones del sacerdote, una de las funciones del sumo sacerdote, además de presentar esa ofrenda, además de presentar ese sacrificio, él tenía que hacer una parte de su ritual que era supremamente importante cuando entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que traer un hisopo untado con la sangre de la víctima que había sido sacrificada por el pecado. Y él tenía que tomar ese hisopo untado con sangre, empapado en sangre, y tenía que rociar esa sangre en el propiciatorio, que era una arca de oro con 2 querubines que representaba al trono de Dios. Cuando el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del cordero, entonces Dios recibía esa ofrenda allá en el cielo y descendía la Shequina del Señor, que era una nube de gloria que inundaba el lugar santísimo donde estaba ofreciéndose esa sangre. Y esa era la manera como el pueblo de Israel veía, disfrutaba y degustaba la gloria de Dios, por así decirlo, la Shequina, lo que llaman la Shequina del Señor o la Shequina de Jehová. Y eso se lograba gracias a que Dios recibía la sangre que el sumo sacerdote rociaba en ese propiciatorio. La palabra propiciatorio significa apaciguamiento. Propiciatorio es el lugar donde la ira de Dios se apacigua por causa de que se ha entregado un sustituto, se ha traído la satisfacción de la justicia divina. Entonces, ese propiciatorio cuando recibía esa sangre, Dios enviaba sobre ese propiciatorio, enviaba su gloria, su Shequina. Pero resulta que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. O sea que Dios comenzó él mismo a mandar las señales claras donde iba a haber una destrucción de ese sistema sacrificial, de ese sistema de adoración, de ese templo. Hermano, esto es tan importante porque a veces no lo sabemos de memoria, pero en la práctica a veces veo a muchos cristianos caer en manos de personas que quieren reconstruir el templo, reconstruir el sistema sacrificial, reconstruir el judaísmo, reconstruir todo ese poco de elementos litúrgicos judaicos que el Señor Jesucristo ya destruyó, y vamos a ver más adelante por qué los destruyó. Ahora, el Señor Jesús ofreció su sangre como una ofrenda por el pecado. Y cuando el Padre en el cielo recibe esa sangre, entonces Él no va a mandar su Shequina ya más a ese templo, nunca más. Él mandó su gloria al cuerpo del Señor Jesucristo y lo resucitó. La gloria de Dios ahora reposa en la persona de Jesús. Por eso nosotros debemos entender que no es bíblico estar buscando luces, estar buscando humos, estar buscando experiencias emocionales producidas por autosugestión y no por la verdadera manifestación del Espíritu, porque sí creo en las experiencias emocionales, porque somos emocionales y la presencia de Dios nos toca y nos hace llorar y nos quebranta y nos da gozo y nos da alegría, y el Señor siempre nos toca en todo nuestro ser, incluidas nuestras emociones. Pero estoy hablando de que no es bíblico tratar de fabricar esas sensaciones emocionales a partir de elementos de un templo y de un sistema litúrgico que fue destruido por la persona de Jesús. Cuando
Dios recibió la sangre, el cordero, cuando recibió la ofrenda perfecta, es que lo dice la Escritura, cuando Jesús dice sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y ofrendas por el pecado no te agradaron, porque todas eran ofrendas incompletas, eran ofrendas que no podían saciar las demandas de justicia de Dios. El único que pudo hacerlo fue el Señor Jesucristo, porque se entregó a sí mismo, porque entregó su propia vida, porque entregó su propio cuerpo. Entonces, cuando Dios queda satisfecho en su justicia, cuando Dios queda satisfecho en su necesidad de vindicación, entonces Dios derrama su gloria, pero la derrama en el cuerpo del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo resucita en gloria, resucita en gloria y resucita con poder, de tal manera que la gloria de Dios en el único lugar donde la podemos ver es en la persona del Señor Jesucristo. Nuevamente vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Él es el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad, que en Él el verbo de Dios se hizo carne, que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. En el antiguo sistema sacrificial, lo emocionante del culto es ver un humo que descendía sobre el tabernáculo, pero ahora nosotros vemos toda la gloria de Dios, toda la persona de Dios, todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda la sabiduría de Dios, la vemos siempre en la persona del Señor Jesucristo. Y no necesitamos hacer todo un ritual. Cada uno de nosotros en su casa puede tener cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en cualquier lugar. Es solo que nos postremos ante la suprema majestad del Señor Jesucristo de la gloria y lo adoremos. Y estamos adorando la gloria de Dios, estamos adorando la persona de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, destruyan este templo, y por eso es que no lo saca del enredo o de la confusión, de la aparente confusión. Por eso es que Juan también escribe en el libro del Apocalipsis. Quiero que vengan conmigo al Apocalipsis, capítulo 21, porque Juan también escribió acerca de la desaparición del templo, por así decirlo. En Apocalipsis 21, versículos 22 al 23, dice, y no vi en ella templo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Miren qué tremendo esto. No vi en ella templo. En la nueva ciudad, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad que el Señor fue a construir para nosotros, no hay templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, o sea, es el templo de Jerusalén y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es el plan del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él quiso decir. No muchos pudieron entender, no muchos pudieron percibir, pero Él en parte estaba diciendo aquello por lo cual lo acusaban. Ahora vamos a la segunda pregunta, al segundo interrogante que tiene que ver con Esteban. Esteban enseñaba lo mismo, Esteban quiso decir lo mismo. Es a Esteban al que están acusando ahora de haber dicho que Jesús dijo que iba a destruir el templo y las costumbres de Moisés. ¿Estaba Esteban conectado con la persona de Jesús? ¿O estaba Esteban nada más hablando de la muerte y la resurrección de Jesús en 3 días? ¿Estaba Esteban interpretando como interpreta Juan, que llega nada más al punto donde dice, pero él hablaba de su cuerpo? Esa era la comprensión que Esteban tenía acerca del anuncio de Jesús de destruir el templo y levantarlo en 3 días. Lo que Esteban predicaba era que Jesús había muerto y se había levantado al 3er día. No parece ser, porque Esteban habla de un evento futuro. Esteban no está hablando de algo que ya sucedió. A Esteban lo están acusando de que su
predicación es una amenaza futura para la sobrevivencia del templo y del sistema religioso judío como tal. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿en qué sentido Esteban decía que Jesús había dicho estas cosas? Porque ya el evento de su muerte y de su resurrección era parte del pasado. Y Esteban estaba hablando del futuro. Y los oyentes lo entendieron como algo que iba a suceder en el futuro. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Futuro. Entonces, Esteban estaba de acuerdo con Jesús, como Jesús lo había dicho, estaba consciente porque él hablaba de una destrucción futura. Y es porque Esteban comprendía exactamente las cosas tal cual como las enseñaron en el Nuevo Testamento, tal cual como están desarrolladas. Lo que Jesús quiso decir es que las bases, el fundamento del sistema religioso judío iban a caducar con su muerte, iban a quedar completamente sin propósito y sin razón de ser. Los fundamentos de ese sistema religioso estaban amparados en la venida del Señor Jesucristo. Ese sistema religioso existía para esperar a Jesús. Pero una vez llegado el Señor Jesucristo, ese sistema religioso no tenía razón de ser, no tenía razón de existir. Cuando Él murió, todo ese sistema se destruye como lo que es, como una sombra de lo que había de venir, como una sombra de lo que había de venir. Cuando la realidad que proyecta la sombra se extiende sobre la sombra desaparece. Cuando la realidad está lejos, nosotros vemos la sombra. Pero cuando la realidad está de frente y está presente, la sombra desaparece como tal. Entonces, ya Esteban está predicando algo más que la muerte del Señor Jesucristo, está predicando algo más que la resurrección, está predicando algo que hace que todos los judíos estén asustados. Y es que Esteban entendía que ese sistema judío ya había caducado, que ya estaba fuera de tiempo, como algo que está vencido, como algo que está próximo a desaparecer. Pero él tuvo que enfrentarse a que el desmantelamiento de ese sistema religioso judío, del sacerdocio aarónico o levítico, del sumo sacerdote Anás, Caifás, de los sacrificios que estaban ofreciendo, de todo ese sistema religioso, litúrgico, de entrar, de la chequina, de todas esas cosas, que ya está caduco, pero el desmantelamiento de eso iba a ser un proceso gradual, iba a ser un proceso de a poco. Los miembros del Sanedrín, los judíos que se lucraban de ese sistema religioso, porque todos los sistemas religiosos son lucrativos, excepto la relación genuina con el Señor Jesucristo. Todos los sistemas religiosos son lucrativos. Y todos los sistemas religiosos se resisten a dejar de ser. Y Esteban sabía que ese sistema religioso iba a dejar de ser. Y era necesario que Israel, que el pueblo de Israel pusiera la fe en algo más firme, en algo más sólido, en algo eterno que los pudiera soportar, que los pudiera sustentar, que los pudiera salvar. Esteban predicaba porque sabía que ese sistema estaba vencido, que ese sistema había caducado y que era necesario volverse al verdadero templo, volverse a la verdadera religión, volverse a la verdadera adoración, volverse a las verdaderas promesas, volverse a la realidad, salir de la sombra y volver a la realidad. Eso era lo que predicaba Esteban. Eso era lo que predicaba Jesús y ambos estaban totalmente de acuerdo. El sistema religioso judío ya había caducado. En 3 días Jesús acabó con él. En 3 días acabó con todo, porque en 3 días se operó la expiación por nuestros pecados,
porque en ese día, el Viernes Santo, Él muere por los pecados y ahí Él efectúa la expiación por todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, de todos los creyentes, de todos los que han de ser salvos en todos los rincones de toda la tierra, de todo el mundo y por los siglos de los siglos. En ese día se efectuó nuestra salvación, nuestra redención. En ese día se le ofrece al Padre la ofrenda perfecta por el pecado. Y al tercer día Él resucita trayendo la gloria de Dios a su vida y a nuestras vidas y a nuestros corazones. De tal manera que el sistema queda obsoleto y la religión hueca y vacía no tiene sentido. Pero la religión desaparece. ¿Por qué tiene que desaparecer? Tiene que desaparecer porque ya no tiene sentido, porque ya no tiene propósito, porque ya no tiene razón de ser. Y Esteban sabía que esto se estaba dando. Y Esteban lo tenía tan claro, escuche bien, que el marco de esta experiencia de Esteban, donde es confrontado con su predicación por el concilio, por el Sanedrín judío, por las autoridades judías, el marco en el versículo 7, como lo leímos, dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso implica, eso antes no se había dado, que los sacerdotes se convirtieran al cristianismo, no se había dado. Entonces se infiere, y quizás con mucha lógica, que Esteban fue un pilar, fue un instrumento clave en que el evangelio llegara a los sacerdotes sinceros, porque la religión judía, como todas las religiones, eso es como una mafia. En todos los sistemas religiosos hay, en toda institución religiosa como tal, hay personas corruptas que están en el poder, pero hay otras personas que por ignorancia están dentro del sistema, pero que en su corazón, en lo más interno de su ser, ellos están buscando a Dios sin conocer realmente el camino, pensando que ese es el camino. Están allí engañados, pero sus intenciones más profundas son de una sincera búsqueda de Dios. Y eso lo podemos encontrar en todos los sistemas religiosos, en todos los sistemas religiosos, cualquiera que sea la religión. Esto es lo delicado, hermano. En la religión católica, en la religión evangélica, en los testigos de Jehová, en los adventistas, en todo, usted va a encontrar personas corruptas en el poder, que son las que controlan el negocio de traficar o enriquecerse de la piedad, de la necesidad que tienen las personas de alimentar su espíritu. Usted eso lo va a encontrar, personas corruptas, personas depravadas en todos los concilios, en todas las religiones, usted va a encontrar eso. Pero aún dentro de esas religiones, sean falsas, sean verdaderas, estén erradas o no estén erradas, aún usted va a encontrar ahí gente que está engañada, pero que quiere de verdad encontrar la verdad, que cree ingenuamente haber encontrado la verdad. Por eso la valentía y el coraje de Esteban son supremamente importantes en el reino de los cielos. Él llevó el evangelio a donde quizás ninguno de nosotros quiera llevar ese evangelio, al seno de la gente más perversa, el Sanedrín judío, al seno de los que mataron al Señor Jesucristo de manera implacable e indolente. Allá llegó Esteban con su coraje y con su valor. Un simple ujier, pero lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de poder. La última pregunta que nos hacemos es, ¿estaba Lucas de acuerdo con Jesús y con Esteban? En otras palabras, la perspectiva de Lucas es igual a la de Jesús y a la de Esteban. Y hacemos esta pregunta, ¿por qué? Porque Lucas es el que escribe, pero Lucas dice que los testigos son falsos. Vamos a mirar lo que dice Lucas. En el versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, y pusieron testigos falsos. ¿Qué está diciendo Lucas? Que los testigos son falsos. Luego, si lo que Esteban decía era verdad,
y lo que Jesús decía era verdad, que genuinamente hablando él sí iba a destruir el templo, que genuinamente hablando él sí iba a cambiar las costumbres de Moisés. Si eso era verdad, ¿por qué Lucas llama a estos testigos que acusaron a Esteban de haber dicho estas cosas, los llama testigos falsos? ¿En qué sentido Lucas los encontraba falsos? Y esto es bien interesante porque aquí está el meollo de la maldad. La maldad consiste en adulterar las palabras y ponerle otra intención. Ponerle otra intención. ¿Sabe que hace unos días nos leímos un libro, un grupito de hermanos, nos leímos un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino? Se lo recomiendo a todos los que les gusta leer poquito porque es cortico, pero no se lo recomiendo a los que no profundizan porque es muy profundo. Y en ese libro decía algo bien interesante y es que el diablo quiere generar divisiones entre dos personas, que puede ser en el caso que él ponía, madre e hijo. Madre e hijo comenzaron a tener roces, comenzaron a tener dificultades, comenzaron a tener contiendas. El hijo se convirtió y la mamá no. Y bueno, la mamá de pronto vamos a suponer que era católica y el hijo se convierte al cristianismo y empieza una pugna entre los dos. Y el diablo dice que había que tratar de que cuando yo hablo, o sea, cuando el joven habla, que las palabras que diga sean tomadas literalmente, sin tener en cuenta el tono de mi voz. Y cuando ella le hablaba a él, entonces él sí tomaba en cuenta no solamente las palabras literalmente como ella las decía, sino que también tomaba en cuenta el tono de su voz. Cuando nosotros tomamos en cuenta el tono de la voz de una persona, una frase que puede ser amable es un insulto y puede ser provocadora, porque el tono de la voz también expresa lo que sentimos. Entonces, la verdad no es solamente recolectar palabras y decir eso es verdad. La verdad es espiritual y está dentro del corazón. Tenemos un corazón verdadero y tenemos un espíritu verdadero conforme hablamos, pero muchas veces cuando hablamos, aunque decimos la verdad, nuestras intenciones están contaminadas por un deseo de comprobar otra cosa que no es exactamente lo que se dijo. Se adultera lo que se dice, no solamente cambiando las palabras, sino cambiando las intenciones y cambiando los propósitos. ¿Qué era lo que hacía que estos testigos fueran falsos? ¿Por qué los llamó falsos? Simplemente porque pusieron un sentido mal intencionado. Sí era cierto que iba a haber un cambio. Sí estaba el Señor Jesucristo anunciando un cambio, pero Jesucristo no estaba ni en contra del templo ni en contra de Moisés. Y las palabras de Jesús y las palabras de Esteban no eran palabras blasfemas, porque ni él quería profanar el templo, totalmente contrario, él santificó el templo. Ni él quería profanar a Moisés, porque él también honró a Moisés. Así que las palabras de Jesús no tienen que ver con un deseo de destruir el templo, quizás literalmente de una manera rebelde y violenta, como le estaban dando ese matiz de manera maliciosa, de manera malintencionada. Ni tampoco eran palabras blasfemas en contra del templo o en contra de Moisés. Al contrario, lo que Jesús y Esteban enseñaron fue que con la muerte y con la resurrección de Jesucristo, el templo y la ley de Moisés llegaba a su máximo cumplimiento. El templo y la ley de Moisés se encarnaban,
se consolidaban, se completaban, se perfeccionaban, se convertían en una realidad. Si Jesús viene descendiendo del cielo, acá en la tierra, lo primero que vamos a ver es una sombra. Y que a medida que se acerque Jesús a la tierra, la sombra se va a hacer más pequeña. Pero en el mismo momento en que Jesús esté por completo frente a frente de nosotros, la sombra va a desaparecer. Como se apagan los focos cuando amanecen, porque ya no tienen sentido, porque ya no tienen razón de ser. Como cuando alguien viene de lejos de Arabia Saudita y llega y se acaban las cartas, porque ya no está lejos, porque ya no hay necesidad de escribirle, porque le podemos hablar. De esa manera fue que Jesús predicó, de esa manera fue que Esteban predicó y de esa manera fue que Lucas escribió. Lucas sabía que las cosas iban a cambiar. Lucas sabía que ya no se iban a circuncidar. Él escribió acerca del concilio de Jerusalén, donde no se le exige, declararon que no le exigirían a ningún gentil circuncidarse. Él escribió también la experiencia de Pedro, cuando Pedro está orando en la azotea de su casa y tiene una visión donde desciende una alfombra, un tapiz con animales que ellos consideraban inmundos, y Dios le dice: mata y come, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y eso concuerda perfectamente con las palabras de Jesús cuando dice que nada de lo que entra por la boca contamina al hombre. Es lo que sale de la boca lo que nos contamina, porque la contaminación no está en los alimentos, sino en el corazón. Jesucristo santificó todos los alimentos. Y dijo que cada vez que nosotros damos gracias a Dios por un alimento, cualquiera que sea, el alimento es santificado. Las leyes de Moisés, las leyes dietéticas del pueblo de Israel, cumplieron su propósito. No hay que blasfemar de ellas, no, simplemente ya caducaron. Fueron buenas porque mantuvieron a los judíos apartados de los gentiles. Fueron buenas porque mantuvieron a los judíos como un pueblo celoso de su revelación, apartado. Y fue ese apartamiento, que fue esa pared de ordenanzas donde no se podía comer cerdo, donde no se podía comer estos animales, esa pared que los separaba a ellos del mundo, fue la que permitió que ese pueblo se mantuviera en santidad, para que viniera un día el cumplimiento de los tiempos y se encontrase una mujer como María, que vivía en santidad, un hombre como José, justo, que vivía en santidad, y pudiesen criar al santo de los santos. Pero ellos cumplieron, tanto Moisés cumplió, tanto el templo cumplió, pero ahora nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro templo. Y es necesario que nosotros en esta época, y quizás más que nunca antes, es necesario que nosotros entendamos que allí nos encontramos con Dios, que en la presencia de Jesús se derrama la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, que Él es lo que Él ha dicho que es: la imagen de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. No tenemos más religión, nosotros tenemos a Cristo. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, la religión tiene que caer. Si tú de verdad has conocido al Señor Jesucristo, tú tienes una religión que haber abandonado. Yo no sé qué religión tienes tú. Escúchame, no sé qué religión tienes tú, pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo sistema religioso cae. Y eso puede suceder aún siendo un supuesto fiel cristiano evangélico, porque hay mucha religiosidad en el pueblo evangélico. Hay mucho judaizante en el pueblo evangélico. Hay muchas creencias de que si no toco, si no hago, si no agarro, si no suelto. Y cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, tenemos que renunciar a todas esas creencias y empezar una vida nueva con el Señor, donde por pura gracia estoy en su presencia, donde lo único que necesito es a Jesús, porque Él es mi sumo sacerdote, porque Él es mi ofrenda por el pecado y porque eres la gloria de Dios.
porque Él es mi templo, el lugar donde puedo adorar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios en nuestro templo y entender, quizás hoy más que nunca, que el edificio no nos hace pueblo de Dios, que el edificio no nos hace iglesia, que una vez más esta enseñanza es supremamente relevante para nuestra fe. Si dependemos del edificio, no hemos conocido al Rey. Si dependemos del edificio, no hemos conocido al Señor. Si no hemos aprendido a adorarlo en espíritu y en verdad, recuerdan las palabras de Jesús a la samaritana: mujer, créeme, mujer, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén. Ni en este monte ni en Jerusalén. Y estamos en una hora y en un momento donde Dios, de la misma manera como Jesucristo le habló a esa samaritana, Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y los está buscando en tu vida y los está buscando en tu casa. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que no necesitan de un edificio, que no necesitan de una guitarra, que no necesitan de un piano, que no necesitan nada, que pueden postrarse solos en el lugar santísimo donde fueron introducidos por la sangre de Jesús, sin que haya nada, sin que haya luz, sin que haya teléfono, sin que haya radio, sin que haya internet, sin nada. Tú puedes entrar al lugar santísimo porque allí te llevó el Señor Jesucristo a precio de su sangre y de su vida, y puedes adorarlo con una adoración genuina, sincera y verdadera, que es la que Él está buscando. Lo que Dios está buscando es eso, que tú aprendas a adorarle a Él sin que ningún elemento litúrgico te sirva de apoyo, sino su verdad, su obra, su cruz, su sangre, lo que Él ha dicho y lo que Él está diciendo en esta mañana.